Vamos a tratar un asunto importante. Solicitamos de manera muy especial al CIEP, al Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el hecho de que nos ayude a conocer y que usted conozca de primera mano cómo está el asunto de la deuda del gobierno mexicano y de las empresas productivas del Estado, porque pues, finalmente es una deuda que tiene que responder o debería de responder el gobierno por la CFE, la deuda que viene cargando la CFE y la deuda pesada, deuda que viene cargando el Petróleos Mexicanos. Y está con nosotros Juan Pablo López Reynosa. Muchas gracias, Juan Pablo, por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Eduardo. Un saludo a ti y a toda tu audiencia. Muchas gracias. ¿Tú has seguido este asunto de la deuda? A ver, eh, en su sentido más amplio, ya incluyendo lo que debe Pemex y la CFE, aproximadamente cuánto estaría como deuda del gobierno mexicano. Ok, primero tenemos que definir, como a nosotros nos gusta definirlo aquí, es decir, la diferencia entre el saldo y el costo de la deuda. El Sí, saldo es este acumulado de pasivos que se han pedido a través de los años y el costo es el costo que genera tener este saldo. Cuando nosotros recientemente publicamos una investigación sobre el costo de la deuda pública enfocado a Pemex y a CFE, donde sí, encontramos varias cuestiones bastante interesantes. Por ejemplo, para este año, de ese saldo de la deuda que tiene Pemex y CFE, que es aproximadamente para Pemex 1.1 billones de pesos y para CFE es 0.4 billones de pesos, nosotros identificamos que hay unos vencimientos, entendiéndose por vencimientos que estos instrumentos financieros se tienen que liquidar, o sea, se tienen que sí. pagar, se tienen que pagar durante este año, y estos vencimientos esperados, por llamarlo de una manera, son 3.5 y 2.2 veces el presupuesto disponible que tiene Pemex y CFE respectivamente. Es importante señalar a qué nos referimos como presupuesto disponible. Esta investigación está realizada desde la perspectiva del gasto público, desde la perspectiva de cuánto está en el PIB, cuánto está en las cuentas públicas, cuánto se ven los seguimientos trimestrales que se reportan cada trimestre. Si nosotros tomamos el presupuesto que se le había destinado al costo de la deuda de Pemex y CFE, le descontamos lo que ya se pagó al primer trimestre, porque también ya se pagó una parte, nos sale este 3.5 y este 2.2 veces sobre las obligaciones financieras de corto Oh, plazo, por no, decirlo así. déjame interrumpirte un Uh segundito. -huh. 3.5 veces es el caso de la CFE y 2.2 veces el caso de Pemex. 3.5 es el caso de Pemex y CFE Ah, 2.2. Pemex es 3.5 veces su deuda, y 2.2 en el caso de la CFE. Muchas Sí. gracias, perdón por la aclaración. Sí, Sí, aquí lo que nos referimos es respecto al presupuesto que tienen, esto es de la perspectiva presupuestaria. Y aquí, ¿qué implica que estos vencimientos sean mayores al presupuesto disponible? Implica que se tiene que o hacer o se tendría que realizar un sobreejercicio para el pago de la deuda, o se tendría que utilizar dinero que se esté generando directamente de Pemex y CFE, o dado el limitado espacio fiscal que ya hemos venido platicando desde hace tiempo en CIEP, lo más probable es que se pueda recurrir a un refinanciamiento. El refinanciamiento que implica es alargar el plazo que se tiene a estos instrumentos de deuda para pagarlos después. Es pagar después los intereses, pagar después el principal de los instrumentos de deuda, pues trasladar ese costo hacia el futuro y cargar más al costo financiero futuro de la deuda. ujú. Ok, entonces la deuda de CFE para este año, 0.4 billones de pesos, ¿correcto? Ese es su saldo. Ese, Saldo. esa es la deuda acumulada que tendría CFE en este caso. Si nos vamos, por ejemplo, a los números de esto que te estoy comentando, Sí. por ejemplo, para el caso de la CFE se habían aprobado 35.841 millones de pesos destinados al costo de la deuda. Ujú. Ya se ejercieron 24.899, que es aproximadamente el 69.5%. Nos da un presupuesto disponible de como de 10.900 millones de pesos y Ujú. los vencimientos esperados son 23.960 millones de pesos. De ahí viene la razón de 2.2 respecto al presupuesto disponible. Sí, perfecto. Bien. Ahora, ¿tú cómo ves la situación del gobierno mexicano? ¿Está muy estrecho el margen de que tiene el gobierno mexicano tomando en cuenta la deuda del CFE y de la deuda de petróleos mexicanos?
Si consideramos el entorno que se está viviendo y hablamos de estas altas tasas de interés, Sí, tenemos la apreciación del tipo de cambio que ayuda, por ejemplo, para las características de la deuda externa, aunque cabe destacar que los ingresos de Pemex también son en dólares, entonces ahí se hace como un efecto hacia los dos lados. Pues tenemos un entorno de altas tasas de interés donde de forma general e internacional se ha visto presiones en el costo financiero de la deuda. Y si, y si consideramos que estas obligaciones financieras es lo que se conoce como un gasto ineludible, lo que genera es que se reduce el espacio fiscal, el espacio fiscal sería estos recursos disponibles pues ahora sí que del gobierno para ejercer política pública de coyuntura, como tiene sus obligaciones, costo financiero, gasto en pensiones, como tiene todas esas obligaciones que tiene que cumplir primero, al final el presupuesto disponible se va haciendo más chiquito de forma general. Y en el caso de Pemex y CFE, pues tenemos de manera particular este problema de liquidez que se tiene en el corto plazo. sí. Eh, mm, es, eh, ¿tú qué problemas ves en un futuro reciente, en este año y el año entrante, en cuanto al manejo de la deuda del gobierno federal? Bueno, ahorita estamos hablando un poco más del gobierno, de las empresas productivas del Estado. También tenemos una investigación de lo que es el gobierno federal, pero de manera general lo que se ha observado es esta presión de las altas tasas de interés sobre el costo financiero. Ya se venía avisando desde el año pasado cuando se aprobaron presupuestos considerablemente mayores para los presupuestos de costos de la deuda, pero como sigue la tasa de interés en niveles altos, se sigue presionando estos costos financieros y esto genera presiones para las finanzas públicas que tenemos que atender de forma de corto plazo. ¿Y cuánto estaremos pagando o tendría que pagar el gobierno federal como servicio de la deuda? Ese, digamos, es el costo de la deuda que viene acumulándose, ¿no? Sí, de parte de las EPES, pues más o menos si juntamos los dos presupuestos entre el de Sí. Pemex y CFE, nos daría como unos 184,000 millones de pesos, los 148,000 millones de Pemex más los 35,841 de CFE. Híjole, 184,000 millones de pesos. Ese es el costo del servicio de la deuda. Paso, ¿no? Es un dineral, ¿no? Sí, Oye, perdón, sí, no, adelante. sí, no, continúate. No, bueno, y ahora, eso ha ido creciendo, Juan Pablo, ha ido creciendo el costo de la deuda. Sí, también en la misma investigación tenemos un análisis histórico de este costo de la deuda, donde lo analizamos también desde cómo se ha comportado el saldo de la deuda externa y la deuda interna. Por ejemplo, desde 2020 a 2022, la deuda general de Pemex pasó de 2,2 billones de pesos a 2,1 billones de pesos. Se vio cómo marginalmente decreció el saldo de la deuda Sí. y es importante señalar, o sea, en este sentido, por ejemplo, hablando de Pemex, es importante señalar cómo está compuesto el portafolio de deuda, porque si vamos a hablar de lo que es el costo financiero, tenemos que saber de dónde se genera. Por ejemplo, al inicio de 2023, para Pemex, el 22,3% de su deuda estaba en corto plazo. ¿Esto qué significa? Que los montos que que tenían que pagar de su deuda era el 22% del saldo total de la deuda. Y eso puede generar los problemas de liquidez que estamos observando ahorita, que como te digo, lo que significa es que probablemente se tenga que recurrir a refinanciamiento, que hace el costo financiero de la deuda más cara. Si seguimos hablando también de lo que es el portafolio de la deuda, por ejemplo, de Pemex, pues podemos observar que el 71,8% de la deuda está emitida en dólares. Entonces responde a los movimientos del tipo de cambio, aunque también como mencioné previamente, los ingresos de Pemex también están en dólares, entonces tiene un efecto hacia los dos lados. Ujú. ¿Tú cómo contemplas, tú que has seguido este asunto, cómo contemplas la evolución de la deuda del gobierno mexicano y la de las empresas productivas del Estado? Pues en general se ha comportado con una tendencia alcista para este 2023. Desde 2022 también ya se estaba viendo que iba subiendo un poco, aunque cabe destacar que el año pasado, en cuenta pública, el gasto de la deuda de ambas empresas productivas del Estado fue menor, fue menor a lo que se tenía calendarizado, principalmente por el pago de la deuda externa, donde ahí tenemos
tanto el factor de un posible refinanciamiento, que fue un desplazo también de los vencimientos, como la apreciación del peso, que también ayudó a mitigar el costo financiero de la deuda externa. Ujú. Que, a partir del conocimiento que tú tienes por haber seguido estos temas puntualmente, hoy la situación de la deuda del gobierno y de las empresas productivas del Estado es mejor respecto a cómo tomó el actual gobierno federal el asunto o ha ido agravándose, digámoslo así. Habría que recalcar que también el entorno macroeconómico internacional influye. Sí, Todo claro. este movimiento, estas tendencias alcistas en la inflación que ha generado la tendencia alcista en las tasas de interés, presiona los costos financieros de forma internacional. Ya teníamos un saldo acumulado de deuda, y son obligaciones financieras que ya teníamos, que se tienen que seguir pagando, que van liquidándose, que se pueden ir refinanciando para aplazar el pago, porque representa el mayor costo en el futuro. Pero, Sí. pues sí es importante recalcar que todos estos instrumentos, muchos ya los teníamos, y que Sí. está principalmente impulsado por estos movimientos en la tasa de interés que se observan de forma internacional. Bien. Juan Pablo, ojalá nos puedas acompañar próximamente para volver a darle una repasada a esos asuntos. Manejas de manera muy puntual los temas y las cifras. Yo creo que es un asunto que no podemos olvidar o pasar por alto. La situación de la deuda sigue siendo un asunto relevante para el gobierno federal porque reduce mucho sus márgenes de maniobra financiera, ¿no? Sí, y también uno de los objetivos de la investigación es invitar a la audiencia a que la consulte, a que revise los datos, y a fomentar el debate público sobre la posición financiera de las empresas productivas del Estado, para que podamos analizar su rentabilidad, su liquidez y su sostenibilidad en el largo plazo. ¿Dónde está? ¿Dónde podemos consultar esos datos? En la página de CIEP, en CIEP.mx, ahí están todas las investigaciones, donde además de esta del costo de la deuda pública de las empresas del Estado, también tenemos análisis sobre la deuda del costo de la deuda del gobierno federal, además de todas las demás áreas de gasto, de ingreso. También ahí tenemos investigaciones. Invito a la audiencia a que consulten el material. Para nosotros Sí. sería muy grato. Bueno, pues nosotros mismos haremos lo propio y te volvemos a tocar la puerta para que nos ayudes a entender las cifras. Muchas gracias, Juan Enca- Pablo. Encantado, bonito día a ti, a tu audiencia. Gracias. Eres muy amable. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa.